Se lo pregunto no por ponerla en el pizarrón, porque usted es comunista, sino porque Nicaragua representa un lunar que también lo es en este momento. Hacia allá va El Salvador con Bukele. El autoritarismo está en auge, como también está en Brasil. Y yo le quería preguntar, ¿usted cree que está en riesgo la democracia en Chile? Mónica, yo creo que toda esta instalación que se está haciendo de un personaje cuyas propuestas, digamos, programáticas tienen, a mi juicio, claramente un tinte neofascista y de gran peligro para la democracia, cuando en el programa de un candidato se señala la necesidad de cerrar el Ministerio de la Mujer, de terminar con la ley de aborto, de crear una coordinadora de identificación de radicales izquierdistas, así tal, o sea, un renacer de la Operación Cóndor, cuando se dice en ese mismo programa presidencial que en los estados de emergencia el presidente va a poder tener centros clandestinos de detención, inmediatamente tú te retrotraes a lo más oscuro y violento de nuestra historia, indudablemente. Centros no destinados a la detención. Eso significa centros clandestinos de detención, ¿no es cierto? Y cuando además se presenta un programa económico de rebaja de impuestos y que no se sabe cómo van a invertir y cómo va a hacer el gasto público, de una irresponsabilidad que todos los economistas han señalado que es realmente un chiste, el programa económico de Kast, y cuyo jefe de comando, además, señala que en el caso del genocida Krasnov Marchenko, que tiene 800 condenas por diversos crímenes de exterminio que cometió, es posible que los tribunales se hayan equivocado. Y que además Krasnov Marchenko, este criminal, es un señor vinculado, es una persona que Kast ha señalado, digamos, que es amigo de él. Entonces, este cuadro, ¿te fijas? Es un cuadro a mi juicio, de extremo peligro, y que ese deber de todos los demócratas de este país, impedir que este país vaya a un retroceso a la peor época, insisto y reitero, de su historia. Yasna Levin. Sí, diputada, buenas noches. Antes de formularle la pregunta, quiero, por transparencia a nuestra audiencia, decirle a usted y a nuestros auditores que yo estoy casada con un candidato a diputado, Julio Salas, que compite en su distrito. ¿No? Dicho eso, quisiera volver, bueno, además agregar que por supuesto no me pautean en mi casa, ni siquiera en mi pega, ¿no? Dicho eso, quisiera preguntarle nuevamente por el fenómeno Kast al que usted está aludiendo, porque ¿cuál es la causa de que algo tan espeluznante como lo que usted ha sabido sintetizar respecto de ese programa, y cuestiones que además tienen que ver con derechos sociales? Esto no es solamente autoritarismo, no es solamente retroceso en derechos humanos, sino que también no es solamente un desfalco para las arcas fiscales por esta baja abrupta o sustanciosa de impuestos que propone, sino que también es un retroceso en derechos sociales cuántico. Pero ¿qué es lo que explica este fenómeno? ¿Por qué un liderazgo autoritario, que significa una regresión tecnocrática neoliberal, además, empieza a surgir? Usted me va a decir, o no sé, yo diría, las encuestas lo demuestran, si es que uno tiene dudas. Las encuestas no tienen gran credibilidad para predecir el voto, pero hay muchos candidatos y candidatas que, estando en terreno, reportan el fenómeno. Puede ser casuístico, pero reportan que hay un votante Kast que está además como saliendo del closet, que se manifiesta, que encara, que estaba oculto tal vez, había una espiral del silencio. ¿Qué ocurrió entre junio, ¿no?, o entre mayo, cuando la última elección mostró que la derecha en su mayor rendimiento tenía un 30%, a esta situación en que la ultraderecha tendría opciones de salir a segunda vuelta? Mira, Yasna, ¿cuál es la interpretación que yo puedo hacer, no?
yo creo que Kast no solo es una construcción mediática, que en gran parte lo es, ¿no? Se le ha instalado, obviamente, como si fuera un fenómeno que está, digamos, expandiéndose por todo el país. Yo no creo que sea así, exactamente. Pero sí es verdad, porque por lo que tú señalaste, entre otras cosas, porque tenemos elecciones atrás, ayer en la tarde, digamos, que demuestran, ¿no es cierto?, una derecha absolutamente en el suelo. Pues bien, Kast, por supuesto, hoy día aglutina a la derecha. Entonces, todo como le tiraron la cadena a Sichel, ¿no es cierto?, el votante de Sichel, en su mayoría, no todo, va a ir a Kast. Bueno, pero vamos al fenómeno de por qué en sectores populares Kast puede ser una opción. Kast ha hecho el manual de Trump y de Bolsonaro y el manual de Vox en España. Es un manual a nivel global. Y este manual implica que tú atizas, lo cual no cuesta nada, los miedos más profundos de las personas cuando están en una situación de crisis, que es lo que evidentemente es Chile y la mayoría del mundo. Hay en crisis un modelo, ¿cierto? En Chile las personas sienten mucha inseguridad, pero no es solo inseguridad frente a la delincuencia, que es, por cierto, y en las poblaciones es tremendo, eso evidentemente que es así. Hay una inseguridad vital de los ciudadanos y ciudadanas de este país, vital. La inseguridad de que si tienes una enfermedad catastrófica, fregaste, desastre de la familia. ¿Qué haces con una enfermedad catastrófica? Una familia que solo tiene acceso, como la mayoría abrumadora de este país, a un sistema de salud colapsado y pésimo. ¿Ya? Es un desastre. Si alguno de los miembros de la familia quiere, ¿no es cierto?, acceder a educación terciaria, o se endeuda de por vida con el CAE, o no puede hacerlo. Y de ahí acá, ¿cómo pasamos? Por eso te digo, hay una inseguridad vital, pero que este tipo, te fijas, manipula los miedos más atávicos y manipula el tema de la inseguridad ciudadana, que es utiliza real. un discurso, que es real, por supuesto, y utiliza un discurso de odio hacia los migrantes, que es además lo clásico. Mira, atizar demonios y poner chivos expiatorios cuando hay crisis no cuesta nada, no cuesta nada. Si hay algo que se inocula en situaciones de crisis es el fascismo, es el virus del fascismo. Siempre hay un otro que es el responsable de todo. Y a ese otro se le puede hacer de todo. ¿Te das cuenta? Fueron los judíos en los años 30 en Alemania, son los inmigrantes a nivel en Europa, están aquí, ¿no es cierto?, toda la campaña anti-inmigrante. ¿Por qué? No se dice, por supuesto, que el gobierno no regula la migración. No se dice que no firmó ninguno de los tratados y convenios internacionales para regular un fenómeno que es real, que no es un fenómeno inventado, no salió de la lámpara de Aladino. Diputada, nada de eso se ha hecho. Este miedo está basado en causas reales, existen, ¿no? Te lo ha dicho, Mónica hizo el comentario respecto a la delincuencia, hay una incapacidad además policial de contenerla, pero existe y además se ha recrudecido producto de la pandemia. El mismo estallido social generó movimientos delincuenciales oportunistas que se asoman, como los coleros de las manifestaciones. Pero hay además un intento de utilizar el anticomunismo. Desde luego usted lo ha denunciado muchas veces. No sé si el anticomunismo sigue existiendo en las generaciones posteriores a la Guerra Fría. Más bien el fenómeno Jadwe demostraba lo contrario. Perdió la primaria, pero su liderazgo trasciende claramente a un fenómeno anticomunista. Pero sí hay también, me parece a mí, es la pregunta que le quiero formular, un cierto miedo a las transformaciones radicales. Primero se abrazaron, se impulsaron y hoy día hay cierto temor, alentado por distintos fenómenos. Pero en particular quisiera preguntarle por el rol del Partido Comunista en la formulación del programa de gobierno. Porque todo este escenario ha debilitado también la candidatura de quien iba puntero, de Gabriel Boric, volviendo de nuevo según las encuestas.
pero partamos del supuesto que tenemos. No, encuestas a las cuales yo no le doy la más absoluta credibilidad. No, nosotros tampoco. No. Esas son operaciones políticas. Eso son operaciones políticas, todas esas encuestas. Sí, no tengo ni una credibilidad. Lo estuvimos comentando, de hecho, antes de la entrevista. Pero, ¿cree usted que existió un daño en esta negociación del programa presidencial de Gabriel Boric en su actualización, que tenía que sintetizarse con el programa de Jadwe? En la demora hubo mucha interpelación a que, bueno, ¿y cuándo que baja el programa, cuándo lo vuelve a subir? Hubo muchas declaraciones, hubo una declaración, en realidad no son muchas, pero hubo una declaración de Daniel Jadwe que fue muy mal decodificada por actores políticos, en el sentido de que él iba a vigilar el cumplimiento del programa. Entonces, en esa situación, ¿cree usted que al Partido Comunista le asiste algún deber de autocrítica? ¿O cómo explica estas aprehensiones que se producen? Mira, lo primero, Yasna, esto de que el anticomunismo no está en las... Por supuesto que está, el anticomunismo es algo que quedó, ¿no es cierto?, en el imaginario colectivo durante todo el periodo de la dictadura. Después, no obstante que los comunistas, ¿no es cierto?, fueron de alguna manera la columna vertebral de la resistencia, el periodo post-dictadura, el periodo de la transición, deja fuera a los comunistas. Los deja fuera y los comunistas se enguietan, cuanto que yo he dicho. O sea, todas las personas que son excluidas y que son perseguidas tienden a defenderse en guetos, con posturas defensivas, lo que es natural, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurrió. Ahora, por supuesto, además, en un país en que la memoria colectiva está extremadamente distorsionada, si es que hay memoria colectiva, entonces en ese imaginario, ¿no es cierto?, no se dice una palabra porque no están las asignaturas, no están las políticas públicas, no está el orden establecido. No va a ser ningún esfuerzo, ¿no es cierto?, por hacer historia. En que el Partido Comunista es un partido de 109 años de historia que encabezó las luchas democráticas para que esta sociedad fuera menos oligárquica y más democrática. Y si no es porque el Partido Comunista organiza a la clase obrera y organiza al campesinado, esta sociedad habría sido aún más miserable de lo que es. Ya, dicho esto, pero yo creo que le corresponde a Alejandra ahora preguntar. Es que quiero responderle a la pregunta. Ahora, dicho esto, por eso digo, tu pregunta, no, en absoluto. Creo que todo esto es una manipulación, es una construcción. De partida, Jadwe no hizo esas declaraciones, no. Señaló esto cuando estaba en una mesa postulando a Lorena Pizarro, en la cual dijo que no se iba a mover 1 milímetro el programa de Jadwe, cuestión que yo por lo demás no le veo cuál es la trascendencia negativa. Yo, como persona que opta por un programa presidencial, tengo todo el derecho, y no solo el derecho, tengo el deber de saber si ese programa y monitorearlo se está cumpliendo o no. Es el mínimo deber que tengo como ciudadano y el mínimo derecho. Ahora, si eres autoridad pública, con mayor razón. Entonces, los programas, tanto el programa de Boric como el programa de Jadwe, eran programas que no estaban, por supuesto, finiquitados, pero que eran muy, muy anteriores a los de los otros candidatos. Y por supuesto el programa de Boric, por como Apruebo Dignidad es un proyecto colectivo, no es el proyecto de Boric o de Jadwe, obviamente el programa presidencial, se mezclan las coincidencias y se matizan las diferencias. Porque es un proyecto colectivo. La pregunta es por la demora. Entonces, el Partido Comunista, ¿por qué se hace una autocrítica de qué, Yasna? ¿Acerca de qué? Le pregunto por la demora. Evidentemente que los programas hay que actualizarlos. No hubo ninguna demora. Se puso en una consulta ciudadana para tomar realmente temas y tomar esa consulta ciudadana, esas opiniones, para incorporarlas a este programa. Eso fue. No hubo ninguna demora. No hubo demora. Hubo consulta, se colgó para que la gente, en la página web del candidato presidencial, para que la gente opinara sobre los temas que le importaban. Pero fue el último programa que se publicó, entonces eso fue interpretado como, bueno, fue tardío respecto de los demás, porque las demoras uno las tiene que comparar con alguna referencia.
Sí, pero para mí no hubo ninguna demora. Creo que la referencia, creo que es un programa robusto, es un programa consensuado y es un programa no de 4 iluminados que se les ocurrió escribir un programa. Es un programa, como te digo, un proyecto colectivo que está anclado en las demandas populares. Ahí está anclado, desde ahí surge el programa. No es que 3 señores o 4 se tuvieron ideas fantásticas iluminadas, no es eso. Este programa es esto, es el fruto de tratar de vincularse con la realidad social y dar respuesta a esa realidad.